casa en la playa, capítulo 80. En mi familia la relación entre los hermanos de mi papá no es muy buena, y es una lástima ya que no siempre fue así. Pero por motivos de intereses es que varios de sus hermanos al morir, mi abuelo, empezaron a tomar actitudes muy malas. En la familia de mi papá son muchos hermanos. Tengo 4 tíos y 2 tías, y más mi papá dan un total de 7 hijos, de los cuales solamente 2 tíos, una tía y mi papá, se hicieron responsables cuando mi abuelo se cayó y se fracturó la cadera. Él ya estaba muy solo. Esto porque mi abuela murió años atrás, y mi abuelo llevó su vida solo. Mi papá y 3 de nuestros tíos son los que estaban al pendiente de nuestro abuelito. Sobre todo cuando mi abuelo se puso muy delicado de salud. Esto a raíz de su caída y posterior fractura de cadera. Mi abuelo siempre había sido muy independiente. Él hacía sus cosas solo, desde que mi abuela había partido. Iba a colocarle flores a mi abuelita al cementerio, iba a misa, iba a comprar sus cosas para la semana, esto en el día domingo, y prácticamente no necesitaba de nadie. Pero mis tíos y mi papá iban a visitarlo casi cada domingo, sabiendo que mi abuelito estaba solo. En cierta ocasión, mientras mi abuelo estaba comprando cosas en la calle, alguien pasó corriendo y lo empujó. Mi abuelo cayó y ya no pudo levantarse. Llamaron a una ambulancia. Resulta que se había fracturado la cadera. Ese sería el inicio del fin. Allí comenzaría el camino al deceso de mi abuelito. Estuvo varias semanas internado en una clínica, y mis tíos y mi papá se organizaron para ir a cuidarlo y estar al pendiente de todo lo que pudieran necesitar. Al salir de la clínica fue lo mismo. Llevaron a mi abuelo a su casa y ahí volvieron a realizar un calendario para saber cómo es que iban a cuidar a mi abuelito. Eso fue complicado, porque viendo 7 hijos, solamente 4 estaban remando y llevándose el esfuerzo de cuidar a su papá, mientras que el resto de los hijos nunca se pronunciaron. Esto empezó a dividir a la familia, ya que mis tíos jamás se preocuparon por mi abuelo. Pasaron 4 meses y mi abuelo una mañana ya no despertó. Fue un golpe muy duro para mi papá, ya que él era quien había pasado la noche con él. Fue una etapa muy complicada, debo decir, ya que eso provocó que en el matrimonio de mis papás hubiera peleas porque mi papá había empezado a dar negativas para asistir a fiestas o para realizar salidas que antes hacíamos nosotros, por ir a cuidar a mi abuelito. Y es entendible, pero al ser papá de familia, empiezan a haber roces. Mi abuelo en su testamento a todos los hijos les heredó diferentes cosas, inclusive a los nietos. Pero hubo una cuestión que fue lo que provocó disputas entre los hermanos. Una casa en la playa, que fue motivo de peleas, ya que esa casa la puso a nombre de todos para que la compartieran y pudieran disfrutarla todos por igual. El tema es que al morir mi abuelo, los hijos que no se habían preocupado por su papá de pronto estaban muy atentos a la herencia de la casa de la playa. Allí hubo discusiones ya que se formaron 2 bandos, pues consideraban muy injusto que para cuidarlo nunca se habían preocupado, pero para disfrutar de la herencia parecían estar más que puestos. En lo que mi papá y mis tíos se peleaban, se llegó un puente de varios días de vacaciones debido a Semana Santa. Los hermanos y mi papá decidieron ir a pasar juntos unos días en la casa de la playa. Preparamos el viaje y lo hicimos. Llegamos y ocupamos las habitaciones tratando de distribuirnos lo más apretado posible debido a que 4 familias con sus hijos íbamos a estar 3 días en una casa. Íbamos a estar apretados sí o sí. El primer día, con la emoción y con toda la energía, cenamos muy tarde y ya cuando me estaba dando sueño, me fui a acostar a dormir. En la habitación dormiríamos mis hermanos y unos primos más. Entré, me coloqué mi pijama y me dispuse a dormir. En el cuarto no estaba solo, ya que uno de mis primos lo había vencido el sueño antes que a mí. Me acosté, y como de niño en la oscuridad siempre me había dado un poco de miedo, decidí acostarme de cara a la puerta, y que la luz del pasillo, que estaba encendida, me acompañara un poquito. Me estaba quedando dormido cuando escuché unos pasos. Pensé que sería uno de mis hermanos, que ya se iba a acostar también. Pasaron unos segundos y los pasos se hacían más lentos, pero nadie llegaba a la puerta.
Luego de unos segundos, al fin la luz mostró una sombra y al instante noté que estaba cruzando la puerta. Entró sin encender la luz del cuarto. Por respeto, pensé yo. Se dirigió hacia el fondo y en lugar de acostarse, solamente se sentó en el sillón. Un sillón que estaba al fondo de la habitación. Por mi cabeza pasó un pensamiento de ¿por qué se queda ahí en lugar de acostarse? No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Pasaba el tiempo y con la vista periférica lograba ver que seguía ahí. La curiosidad me hizo levantar un poco la cabeza para dirigir la mirada hacia el sillón, pero la oscuridad de la habitación le tapaba del pecho para arriba. Pero sus ropas lucían como antiguas y no lograba recordar quién estaba vestido así. Regresé mi cabeza a la almohada y el sueño me venció. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue mirar aquel sitio donde estaba el sillón, pero estaba vacío. Otra vez la pregunta, la duda de saber quién podría haber sido el que se sentó allí, me invadió la mente. Luego de un rato me levanté porque el hambre pudo más que las ganas de quedarme en la cama. En el comedor estaban varios de mis primos. Trataba de ver las ropas de ellos, pero ninguna se asemejaba a lo que había visto la noche anterior. Esa ropa era bastante peculiar, por lo que me la había grabado perfectamente en la cabeza. No le vi ni los pies ni la cabeza, pero las piernas y el pecho sí, por lo que noté que traía puesto un pantalón tipo de vestir y una camisa fajada, pero era una tela muy peculiar. Lucía antigua y desgastada. Quizás había sido un tío, así que decidí sacarlo de mi cabeza y seguí con las vacaciones. El día partía muy bien. Desayunamos y después de eso iríamos a pescar en bote. No todos, porque obvio, era un bote pequeño y no cabían todos. Además de que no a todos les atraía la idea de estar mar adentro esperando a pescar algún pez. Estuvimos cerca de 2 horas, charlando, escuchando historias del mar de mi papá y mis tíos, y aprendimos muchas cosas sobre navegación. Ya de regreso veníamos con música en un parlante y cantando, ya que estábamos muy contentos pues la pesca había sido muy productiva. Estábamos ya cerca de la casa. Alcanzábamos a ver a varios primos en la orilla del mar, otros más nadando y mis tías tomando el sol, cuando, desde una de las ventanas, pude notar a alguien parado. De nuevo pensé que era un tío, pues se veía la figura bastante alta. Pero saqué cuentas. 2 de mis tíos y mi papá veníamos en el bote. El otro tío y mi tía estaban afuera, en la playa, cuidando a mis primos. El esposo de mi tía no había podido hacer el viaje, así que adultos hombres no habían más. ¿Quién sería entonces? Allí le decidí decir a mi papá, y él igual lo notó. Apenas acomodó el bote y bajamos, él entró en la casa acompañado de mis tíos. Por lo que escuché de sus comentarios, es que pensaban que quizás sería uno de los tíos que estaban molestos y que no habían cuidado a mi abuelo. Entraron y vieron huellas en la escalera, pero subieron y por más que buscaron durante varios minutos, no vieron nada. Al bajar, llamaron a todos y cada uno de ellos, pero les respondieron que estaban o en la casa o haciendo algo, que ellos por ningún motivo habían ido a dar a la casa de la playa. Fue raro porque estábamos todos en la sala, mis tíos y primos, y estábamos pendientes de qué iba a pasar. Vamos a estar atentos de que nadie ajeno a la casa ande rondando por aquí, o peor aún, que se meta. Pero estemos tranquilos, sigamos con las vacaciones. Nos pedían que estuviéramos tranquilos, pero ellos mismos se veían inquietos e inseguros. Esa noche trataron los adultos de que todo volviera a estar tranquilo. Hicieron una fogata fuera de la casa y estuvimos comiendo bombones asados. Yo me sentí nervioso todo el rato. A cada momento sentía la necesidad de voltear hacia la casa, pues sentía que vería a alguien allí parado en la puerta. Pasaron un par de horas. Notamos cómo el viento se incrementaba
y un cambio en el clima. De pronto, un relámpago en el cielo pintó el horizonte. Era hora de apagar la fogata y entrar a la casa. Se aproximaba una fuerte lluvia. Entramos todos y apenas pudimos cerrar la puerta, la lluvia azotó el exterior. Los adultos se pusieron a ordenar los platos y todo lo que habíamos utilizado en el exterior, y nosotros pusimos una película en la sala. Era de acción. Estaba bastante entretenida, la verdad. Recuerdo que el sueño que me había empezado a dar mientras estábamos afuera es como si hubiera desaparecido, pues la película me lo quitó. Poco a poco el resto de mis primos y uno a uno mis tíos fueron integrándose a la sala para ver la película. Ya solamente quedaba mi mamá en la cocina con mi tía. Ahí fue cuando ellas decidieron también sentarse alrededor de la pantalla de la televisión para verla con nosotros. Ese fue uno de los mejores momentos de las vacaciones, y por lo que les voy a contar, también del último. La película debería estar en los últimos minutos, en los minutos finales, ya que todo en ella se estaba concluyendo. Cuando justo en una parte en que en la película había un silencio, se pudo escuchar con mucha claridad, ya que fue un sonido fuerte y claro, una clase de pasos en el piso superior. Se escucharon pasos como si alguien recorriera todo el piso superior a gran velocidad. De ahí pareció detenerse, y esos milisegundos es como si nosotros nos hubiéramos vuelto estatuas. Nadie se movía y yo ni siquiera respiraba. Estaba como manteniendo la respiración a la expectativa de que iba a pasar. De pronto, se volvieron a escuchar esos pesados pasos. Es como si fueran por el pasillo que conduce hasta las escaleras, y de un momento a otro se escucharon los pasos llegando a las escaleras y bajándolas pesada y rápidamente. Uno de mis tíos se levantó y encendió la luz. Quisiera decir que no había nada, pero no. Ya que sí, alcanzamos a ver algo. Fue una clase de sombra que pudimos percibir cómo se escabullían hacia la puerta de la salida. Vimos esa figura oscura, como de la puerta ahora iba hacia una ventana que estaba abierta y allí lograba colarse hacia afuera. Nadie logró reaccionar de inmediato. Inclusive mi tío, que había encendido la luz, se quedó con el dedo como pegado al switch. Mi papá se puso de pie y nos ordenó irnos en ese preciso momento. Subimos a empacar nuestras cosas y salimos en menos de 10 minutos. Nadie podía explicar qué es lo que había pasado. Solamente recuerdo sentir muchísimo miedo y ver que mis papás, que aún siendo adultos, y esas figuras a las que yo recurría cuando necesitaba sentirme seguro, nos veía igual de asustados que como estábamos nosotros los pequeños. Fuimos directo a un hotel, esto para pasar la noche, y el día siguiente iríamos de regreso a casa. Cuando era niño, ese fue el cierre de la historia para mí, ya que no me contaron más cosas. Pero un par de años atrás, mis papás me contaron que en la casa efectivamente había algo que no era de este plano, un espíritu o algo así. Llevaron a un sacerdote, pero por más que el cura intentó, no logró sacar esa cosa que se creía el dueño de la casa. Desde entonces no volvimos a ir ahí. A mi papá le pidieron las llaves los hermanos con los que estaban peleados. Él, para no complicar las cosas, se las pasó. Les dijo lo que estaba pasando y le dijeron que ellos se harían cargo. Tiempo después, se enteraría que llevaban a santeros y a brujas para hacer limpias, mas nunca supo si tuvieron éxito o no, ya que desde entonces no volvieron a comunicarse, pues la ruptura que había comenzado con la muerte de mi abuelo hasta el día de hoy sigue y es triste aceptarlo, pero va cada vez a peor. Nunca se sabe cuándo es que tendrás un encuentro con aquello que es desconocido. Nunca se sabe cuándo es que nos toparemos de frente con lo que es imposible de entender. Siempre estén listos porque nunca se sabe.